a tener la alopecia no cicatrizal, que es justo la que le van a ver en la parte izquierda inferior. Las úlceras orales, que es la que está en la derecha, en la parte inferior. El lupus cutáneo subagudo discoide, que pueden ver en la imagen de la derecha, la superior, que es donde tiene esa lesión en forma discoide. Y el lupus cutáneo agudo, que es lo que conocemos comúnmente como el signo de las alas de mariposa, que pueden ver en la chica que está ahí. En lo que son las categorías clínicas en la parte de lo seroso, vamos a tener derrame pleural o pericárdico y también puede haber pericarditis aguda. En lo que es lo músculo esquelético va a haber afectación articular. Les he puesto al lado de lo que son los criterios, que son sinovitis de más de 2 articulaciones o artralgias de más de 2 articulaciones con rigidez matutina, con una duración mayor a 30 minutos. Y lo que son las renales, vamos a tener la proteinuria mayor a 500 miligramos en un día. Si es que se hace una biopsia renal con nefritis lúpica clase 2 o 4, o 5, perdón, y la biopsia renal con nefritis lúpica clase 3 o 4. Entonces, esto de aquí lo vamos a contabilizar. Esto se realiza eligiendo solo un puntaje. Entonces, por ejemplo, en lo neuropsiquiátrico tenemos delirio y tenemos convulsiones. Vamos a coger el criterio con la puntuación más alta, es decir, las convulsiones que tienen 5 puntos. Entonces, para cumplir todos los criterios de clasificación de lupus se requiere más de un criterio clínico y más de 10 puntos en todas estas categorías. Algo adicional que mencionar es que va a ser suficiente con cumplir un criterio en una ocasión. No es necesario que en los mococutáneos, por ejemplo, tenga la alopecia, tenga las úlceras, tenga el lupus cutáneo agudo. En realidad no, solo va a ser suficiente con uno. Y no debemos contabilizar como criterio si es que hay otra explicación más probable de una de estos criterios, aparte del lupus. Y ya, esos son los criterios. De ahí tenemos la parte de laboratorio, que eso ya les van a explicar la parte inmunológica después. Pásale ahora sí. Bien, Doc. Siguiendo con la exposición, vamos a explicar las pruebas inmunológicas del lupus eritematoso. En este caso tenemos los anticuerpos diagnósticos. El primer anticuerpo que se debe realizar son los anticuerpos antinucleares. Estos van a ser positivos en un 95 al 99% de los pacientes con lupus. La bibliografía nos decía que estos anticuerpos tienen una alta sensibilidad, pero una baja especificidad, por lo que tenemos que tener en cuenta que un paciente con ANA positivo no significa que tiene lupus, lo que nos orienta es que tiene una enfermedad autoinmune. Bien, una vez de hecho este primer anticuerpo, vamos a realizar los anticuerpos específicos para lupus eritematoso. Entonces, el primer anticuerpo es el anti-DNA, DC, que significa ADN de doble cadena. Estos anticuerpos se encuentran en un 60 a 70% de los pacientes y está asociado por lo común a una nefritis lúpica. Los anticuerpos anti-Smith o anti-SM son anticuerpos muy específicos del lupus eritematoso y se va a encontrar en un 20 a 30% de los pacientes. Tenemos también los anticuerpos antihistona. Lo más probable es que los pacientes que tengan estos anticuerpos positivos sea por un lupus inducido por drogas. Ejemplo, la procainamida, la hidralazina, la isoniazida. Estos anticuerpos se presentan en un 70% de lupus eritematoso medicamentoso. Los anticuerpos anti-RO, anti-LA y anti-RNP aparecen en algunos pacientes con lupus eritematoso, sin embargo también son positivos en otras enfermedades autoinmunes. Están presentes en un porcentaje de 20 a 30% y sobre todo están relacionadas con el lupus eritematoso cutáneo subagudo y lupus neonatal. En cuanto a los anticuerpos antifosfolipídicos, tenemos los anticuerpos, la anticardiolipina, anti-beta-2 glicoproteína, anticoagulante lúpico. Estos aparecen en un 30% de los pacientes con lupus eritematoso
y su presencia aumenta el riesgo de desarrollar trombosis arterial y venosa y sobre todo complicaciones en los embarazos. Los anticuerpos antirribosomal están asociados con una afectación neuropsiquiatra, también con lupus infantil, y se presenta en un 15% de los pacientes. Estos anticuerpos mencionados son de alta especificidad. Acompañado con otros datos inmunológicos, podemos decir que los pacientes con lupus eritematoso también suelen presentar niveles de complemento disminuidos, C3, C4, cuando hay un brote de la enfermedad. Bien, la bibliografía también nos decía que en caso de que tengamos unos anticuerpos antinucleares negativos, que bueno, va a ser un porcentaje nulo, casi raro, tenemos y aún sospechamos en un paciente con lupus, podríamos pedir factores como el factor reumatoide, que es más típico en la artritis reumatoidea, sin embargo pueden aparecer en pacientes con lupus eritematoso. También se podía realizar serología para la infección para buscar diagnósticos diferenciales. Bueno, en conclusión, la detección de anticuerpos se va a realizar por inmunoinflorescencia indirecta y la detección de anticuerpos antifosfolipídicos por ELISA. Los primeros anticuerpos que debemos pedir son los anticuerpos antinucleares y una vez estos sean positivos pedimos los anticuerpos específicos que como vemos en el cuadro son marcadores también que nos orientarán hacia ciertas patologías. Gracias. Pásale, por favor. Ya, ahora les vamos a hablar acerca de las claves diagnósticas de la esclerodermia. Lo principal es la parte clínica y vamos a tener aquí criterios mayores y menores. En los criterios mayores tenemos una esclerosis proximal difusa y en los menores una esclerodactilia, las cicatrices puntiformes o una fibrosis pulmonar basal bilateral. Para que esto sea positivo tiene que haber un mayor y dos menores significativos. Hay una gran clasificación que va a ser la limitada y la difusa. Vamos a tener el compromiso de piel, el fenómeno de Raynaud, el compromiso orgánico, los capilares unguiales y los anticuerpos antinucleares que ya más adelante les vamos a hablar. Puedes cambiarle uno, por favor. El síndrome de Crest también se utiliza como un criterio, una clave para esto porque se le asocia generalmente con la esclerodermia. Y el síndrome de Crest es un acrónimo para la calcinosis que va a ser el depósito de calcio, el Raynaud, esofagitis, la esclerodactilia y las telangiectasias que son comúnmente más vistas en el género femenino. Cámbiale una, por favor. Dentro de las clasificaciones tenemos la morfea que va a ser la nodular, que se va a ver como una manera ampollosa, la localizada que va a ser como un lunar, la esclerodermia lineal que se va a confundir a veces con cicatrices y la gutata que literalmente son gotas de estas manchas que se van a ir haciendo por la esclerodermia. Dentro de los criterios diagnósticos que nos dan, vamos a ver que en realidad tenemos que fijarnos en el tiempo de evolución de la enfermedad, si es que está afectando las extremidades distales, proximal, cara o tronco, o está solo en cara y codos, si el fenómeno de Raynaud está mayor a un año o es menor a un año. Y hay que tener especial cuidado en esta enfermedad por la parte pulmonar, renal y gastrointestinal, que va a ser las que más están afectando. Y en lo que es la telangiectasias o los capilares unguiales también, tenemos que ver si es que hay dilatación con pérdida o sin pérdida capilares, porque eso también va a dificultar todo lo que viene a ser la circulación. Y en los anticuerpos antinucleares que ya más adelante nos van a explicar, vamos a tener a la antitopoisomerasa 1 y a la anticentrómero. Cámbiale, por favor. Bien, en cuanto a las pruebas inmunológicas para esclerodermia, vamos a tener primero los anticuerpos antinucleares ANA. Estos van a ser los principales. Estos van a ser, son inmunoglobulinas que mayoritariamente van a ser IgG, pero también pueden ser IgM o C3 complementos que van a estar dirigidos contra el ADN, el ARN o las proteínas nucleares, nucleolares o citoplasmáticas. Entonces, por lo general, nosotros portamos, un individuo sano porta estos anticuerpos antinucleares, sin embargo, en baja cantidad, pero en enfermedades autoinmunes, estas aquí van a estar aumentadas, entonces también en sujetos genéticamente predispuestos, mutaciones en el gen HLA-B8, HLA-DR2 y HLA-DQ3.
y a partir de esas se iban a derivar otros anticuerpos antinucleares como anticuerpos antitopisomerasa SCL70, que van a ser específicos para esclerosis sistémica, pues iban a estar presentes en el 93% de los casos, y estos iban a presentar manifestaciones clínicas. Era de mal pronóstico porque presentaban manifestaciones renales, de enfermedad pulmonar intersticial, acrostiolitis y complicaciones intestinales. Pásale, por favor. Pues cambio, por favor. Ya, ahí también tenemos los anticuerpos anticentrómeros, los anti-ARN polimerasa 1 y 3 y los anticuerpos antifibrilarina U3. Los anticentrómeros iban a asociar característicamente a la forma limitada de la esclerosis sistémica con afección distal. Los anti-ARN polimerasa iban a ser de tipo 1, 2 y 3 y están asociados con formas cutáneas difusas y también con enfermedad más severa. Y los antifibrilarina, estos de aquí van a ser específicos de pacientes con esclerosis sistémicas y van a ser frecuentes en individuos de raza negra sin síntomas articulares. Pasaré a la siguiente, por favor. Y aquí tenemos un cuadro resumen. Entonces tenemos el primero, que es el anticentrómero. Este aquí está asociado a la esclerosis cutánea limitada y también al síndrome de Graves, a la enfermedad esofágica. El anti-SCL70, este aquí va a tener muy mal pronóstico, estaba asociada a la esclerodermia difusa, también a la fibrosis pulmonar y cor pulmonar es secundario y por eso era de un muy mal pronóstico. De ahí los anti-TH y los TO iban a estar, iba también a ser de mal pronóstico, aunque también podía estar en lo que era, bueno, en manifestaciones de articulares o en fibrosis pulmonar. Los antifibrilarina, de aquí iban a estar, eran de mal pronóstico en varones de raza negra y tenían, y también estaban asociados a los anticuerpos anti-SCL70. Los anti-ARN polimerasa 1, 2 y 3 estaban asociados a la enfermedad pulmonar, renal y también eran de mal pronóstico. Y los anti-U1-RNP estaban asociados a la esclerosis, a la esclerosis sistémica, también al solapamiento con afectación de órganos internos y también iba a ser de muy mal pronóstico. Pásale, por favor. Ya, yo les voy a hablar sobre las claves diagnósticas de la dermatomiositis. Las manifestaciones cutáneas van a presentarse en el 30 al 40% de los adultos y en un 95% en los niños. Vamos a tener las manifestaciones patognomónicas como también las manifestaciones características. Las manifestaciones patognomónicas se van a encontrar en el 70% de los pacientes y se van a incluir las pápulas de Gottron como el signo de Gottron. Las pápulas de Gottron, como podemos ver en esta imagen, van a ser unas pápulas violáceas que se van a encontrar en el dorso de las articulaciones metacarpofalángicas, interfalángicas, como también en codos y rodillas, como observamos aquí. Ya, luego tenemos el signo de Gottron. El signo de Gottron van a observarse lesiones eritematosas maculares en placas que van a tener la misma distribución que las pápulas de Gottron, pero en este caso van a tener una extensión lineal, como se observa en estas imágenes. Luego tenemos el signo de la B, que es un eritema violáceo que va a afectar el cuello y la parte superior del tórax, como se observa en esta imagen. Y luego tenemos el signo de Chal. Este se va a comprometer tanto la nuca como la parte superior de la espalda y la parte posterior de los hombros. La siguiente, por favor. Ya, de ahí también tenemos el eritema heliotropo. Este eritema heliotropo se va a manifestar como una coloración lila o violácea oscura que va a ser periorbital en ambos párpados superiores. Este se va a presentar en el 30 al 60% de los pacientes y va a acompañarse en la mayoría de los casos con un edema palpebral, como se observa en esta imagen. En las personas de raza negra no va a ser tan evidente el eritema, pero sí vamos a poder observar el edema palpebral. Luego vamos a tener el signo de la funda de pistola. El signo de la funda de pistola, el signo de la funda de pistola, en cambio, va a estar comprometido la superficie lateral de los glúteos y de
y de la cadera, formando, como se observa en la imagen, la funda de pistola de los vaqueros, y por eso es el nombre del signo. Después vamos a obtener las manos de mecánico. Aquí va a existir un engrosamiento, descamación y fisuras de la cala lateral y palmar de los dedos de la mano. Y por último vamos a tener también cambios del lecho ungular, que va a consistir en eritema, en el eritema periungular, que es la primera imagen que se observa, y también las telangiectasias periungulares con una hipertrofia de las cutículas, como se ve aquí las telangiectasias y las hipertrofias de las cutículas. La siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a hablar sobre las pruebas inmunológicas en la dermatomiositis. Y bueno, en primer lugar hay que saber que estas pruebas, bueno, según la clasificación se contemplan los anticuerpos. Y es debido a que la primera clasificación de la dermatomiositis es una clasificación clínica en la que distinguen los diferentes grupos específicos de miopatías inflamatorias que obviamente tienen la clínica que ya nos mencionó mi compañera. Ahora, para la segunda clasificación es donde se contempla la presencia de anticuerpos dirigidos en mayor parte a las enzimas que participan en la síntesis de proteínas de estas enfermedades y que obviamente van a definir los grupos y hallazgos clínicos que estas tienen. Para los anticuerpos específicamente su sensibilidad no es muy grande, por lo que la ausencia de estos no excluye completamente el diagnóstico de la dermatomiositis. Pero la presencia de estos anticuerpos sí tiene un valor predictivo, por ejemplo, para el futuro tratamiento, que igual les voy a mencionar. Como nosotros podemos ver, bueno, en sí tenemos una gran cantidad de anticuerpos que se expresan en esta enfermedad, que en realidad no son tan específicos como pueden ser el anti-J2, el anti-KS, el anti-PL7, 12, pero estos no tienen una mayor importancia clínica. Entre los que yo investigué, encontré tres que son los que tienen como que la mayor importancia clínica al expresarse. Tenemos los primeros que son los anticuerpos antisintasa, que este es asociado a un síndrome de comienzo de forma aguda con una miositis que puede ser también artritis, puede dar afección pulmonar, intersticial, fiebre y las manos de mecánico que nos mencionó como sintomatología mi compañero. La presencia de este anticuerpo para la evolución y el pronóstico es una evolución moderada que tiene de igual manera una moderada respuesta al tratamiento y recurrencias en su evolución y una supervivencia a los 5 años del 65%, especialmente que puede estar afectada por una insuficiencia respiratoria o un coro pulmonar. Después de eso tenemos los anticuerpos anti-Mi2 y el anticuerpo antipartícula. Para referirnos al anticuerpo anti-Mi2, este tiene de evolución un comienzo agudo y leve con lesiones cutáneas clásicas de la enfermedad. Y para el pronóstico y la evolución tiene una buena respuesta al tratamiento y una supervivencia a los 5 años del 95%. Entonces es como que el anticuerpo que se podría esperar más alentador si se llega a encontrar en los exámenes. Los anticuerpos anti-Mi2 por lo general se asocian a dermatomiositis juvenil, tanto juvenil como la del adulto, y a un bajo riesgo de enfermedad pulmonar, como dijimos, una grave complicación, y como ya dijimos, un buen pronóstico para si es que se llega a encontrar expresado este anticuerpo. Y de ahí tenemos los anticuerpos antipartícula, que si se encuentra estos, tenemos de que probablemente va a ser de un comienzo muy agudo y grave en la enfermedad, con afección muscular grave. Podemos también encontrar una afección miocárdica y disfagia, además de una miopatía necrosante. Y como evolución y pronóstico vamos a tener una mala respuesta al tratamiento y una supervivencia a los 5 años del 25 al 30%, especialmente que puede complicarse por una afección cardíaca.
Ya, bueno, yo les voy a hablar sobre lo que son las causas de la urticaria. Entonces tenemos lo que son los medicamentos, los alimentos, las picaduras de insectos, los antígenos anulados, ingeridos o de contacto. Por lo general, en lo que es, esto va a ser en jóvenes y adultos, pero en niños las causas más comunes son las alimenticias. Tenemos que la de picaduras de insectos puede darse por varios tipos de insectos y va a crear una roncha pequeña en la cual vamos a tener como el lugar donde se dio la picadura. Dale la siguiente, por favor. Ya, en lo que es clasificación de la urticaria, entonces aquí tenemos lo que son la clasificación de la urticaria y el angioedema. Tenemos la urticaria ordinaria, que es la aguda, tenemos que esta no es mayor de 6 semanas, tiene una actividad continua, se va a presentar con rochas de aparición regular durante un periodo de tiempo no mayor a lo que son las 6 semanas. Las sesiones típicamente se resuelven dentro de las 24 horas y es mucho más frecuente en la población pediátrica. En lo que es la crónica, son ronchas de ocurrencia diaria por más de 6 semanas, cuyas lesiones individuales van a finalizar entre los 4 y 36 horas y pueden afectar a la calidad de la vida. En las episódicas son cuando la urticaria no es continua o diaria y por lo que hay días que se presentan y otros en los que no. En lo que son las urticarias físicas, tenemos que estas se van a dar por un estímulo fijo, por un estímulo físico y se va a presentar la roncha donde se dio la estimulación. Entonces aquí tenemos lo que son las mecánicas. Estas tenemos el dermografismo que va a manifestarse la presencia de la roncha en forma lineal, subyacente a un trauma o a un roce. Va a afectar mucho más a lo que son los adultos jóvenes y va a ocurrir de forma episódica y por las noches. La urticaria por presión retardada se va a caracterizar por el desarrollo de edemas inflamatorios profundos en lugares donde se ha ejercido una presión sostenida mayor a 30 minutos hasta 12 horas y se presenta prurito, dolor o ambos que persisten por varios días. La urticaria por contacto frío, que son las térmicas, estas va a estar constituida por un grupo de condiciones en las que el signo va a aparecer después de haberse abrigado post exposición al frío. La localizada por calor, esta es una urticaria que se va a dar por contacto con el calor, puede darse por agua caliente, energía radiante o por la luz solar. Esta va a estar acompañada de prurito en el sitio de contacto y va a asociarse con síntomas sistémicos, que pueden ser cansancio, cefalea, náuseas o dolor abdominal. En otras urticarias tenemos la urticaria acuagénica. Estas son rochas que son inducidas por el contacto con el agua, que no tiene importancia la temperatura de la misma. Esta se puede ver en lo que es la urticaria colinérgica. En la urticaria solar, esta se da por contacto directo con la exposición solar, la luz visible o la radiación ultravioleta. La anafilaxia por ejercicio, esta va a ocurrir post ejercicio y este se puede dar en minutos o por la ingesta de alimentos específicos en ocasiones dentro de las 4 horas posteriores a una comida abundante. Lo que son las urticarias sin rochas, tenemos las idiopáticas, las inducidas por droga o la que tiene las deficiencia del inhibidor del C1 esterasa. En lo que son estas pueden darse por medicamentos que pueden ser entre los AINES o inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. La urticaria por contacto, esta nunca va a ser espontánea, va a ocurrir cuando la sustancia desencadenante es absorbida perpendicularmente a través de una membrana mucosa. Y la urticaria vasculítica, esta se va a dar por lesiones cutáneas que van a ser semejantes a ronchas que se van a prolongar, su duración va a ser más allá de las 24 horas y muestran signos de vasculitis leucocítica. Es frecuente en la edad media y en mujeres. Es muy raro que se presente en niños y esta se va a caracterizar por lesiones como quemante o dolor y van a ser muy pruriginosas y se resuelven con púrpura residual. Y tenemos también el síndrome autoinflamatorio, el cual va a presentar igual urticaria. Siguiente, por favor. Muy bien, ahora vamos a hablar de las causas o asociaciones de las vasculitis alérgicas de pequeños vasos, también llamadas vasculitis leucocitoclástica o vasculitis cutánea por hipersensibilidad.
Entonces tenemos diferentes causas. Empezamos con las causas bacterianas, el Streptococo betamolítico de grupo A o Streptococcus pyogenes, el Staphylococcus aureus, algunos diplococos como el meningococo o el gonococo, también otras bacterias como la Pseudomonas aeruginosa o el Treponema pallidum y algunas micobacterias como el Mycobacterium leprae pueden ocasionar este tipo de vasculitis. También hay causas virales. Las causas virales más comunes son por los virus de las hepatitis, la B y la C, el virus de inmunodeficiencia humana adquirida, el parvovirus B19 o el citomegalovirus, y con menos frecuencia el virus de la influenza o el virus de varicela zoster. También se puede dar por fármacos como la hidralazina, las tetraciclinas, betalactámicos, las sulfonamidas y la rifampicina. Todos los betalactámicos, entendiéndose las penicilinas de la amoxicilina también. Diuréticos como los diuréticos tiacídicos o los diuréticos de asa, otros fármacos como la fenotiacina, la quinidina, además del alopurinol, el paracetamol y los DAINES. También se ha descrito este tipo de vasculitis alérgica por las vacunas, específicamente vacuna contra la influenza. Siguiente, por favor. También tenemos agentes químicos como la evidencia de tatuajes de tinta roja, específicamente drogas como la cocaína o la heroína que son inyectables o aspirables, también por contacto de la piel con insecticidas y herbicidas o algún otro derivado del petróleo, como la vaselina o los aceites hidratantes. Y las asociaciones que tienen estas vasculitis alérgicas de pequeños vasos están generalmente asociadas a enfermedades inflamatorias intestinales como la colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, y trastornos autoinmunes como la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico o el síndrome de Sjögren, además del síndrome antifosfolipídico y la dermatomiositis. Cambio. Y ahora, con respecto a los fármacos que causan el eritema fijo medicamentoso, primero, bueno, este eritema va a ser una placa redonda u ovalada, muy bien delimitada, de un color violáceo, eritematoso, a veces puede ser vesiculosa, que tendrá una resolución espontánea tras la retirada del fármaco. Y esta especie de placa aparecerá 30 minutos, varias horas e incluso hasta 2 semanas después de la ingesta del fármaco. ¿Sale? Entonces, se han asociado al menos 100 fármacos ya descritos que causan este eritema. Sin embargo, los que causan con más frecuencia son los antimicrobianos, como las tetraciclinas. Dentro de las sulfonamidas, la trimetroprima sulfometoxazol, destacando el clotrimoxazol. También tenemos al metronidazol, a la amoxicilina, la ampicilina, la clindamicina, antifúngicos, albendazol y el pamato de pirantel. También se asocia con los DAINES, salicilatos, fenilbutazona, fenilcetina, metamizol. A los psicofármacos como los barbitúricos, carbamazepina y benzodiazepinas, a los anticonceptivos orales, a la quinina, la quinidina y a la dapsona, además de colorantes que están presentes en los fármacos y alimentos. Y con menos frecuencia se asocian otros fármacos como puede ser el paracetamol, la eritromicina, la belladona, la grisiofulvina, el alopurinol, la pseudoefedrina, la cetiricina y la hidroxicina. Pasa. Ya en cuanto a las causas del síndrome de Stevens-Johnson, tenemos que, como contexto, tenemos que el síndrome de Stevens-Johnson proviene de un desorden en el sistema inmunológico. Esta puede ser provocada por infecciones, drogas y medicamentos. En algunos grupos la reacción de las drogas va a ser agravada por factores genéticos. El síndrome de Stevens-Johnson es idiopático en un 50% de los casos y el resto de casos puede ser una reacción alérgica a los factores que ya les voy a explicar más adelante. Entonces tenemos que del 50% sobrante, el 60% es fármacos, el 40% es las causas que les voy a exponer a continuación y el 5% es desconocidos que les voy a explicar al final. Un poco de epidemiología, tenemos que el síndrome de Stevens-Johnson es muy raro, con una incidencia entre 2.6 y 6.1 por casos por millón de personas. En Estados Unidos hay aproximadamente 300 nuevos diagnósticos por año y la condición es más común en niños y adultos jóvenes. Los varones se van a ver más afectados que las mujeres
con casos que ocurren en una proporción de 2 a 1. Entonces, como causas, aparte de los fármacos, tenemos los virus. En primera tenemos el virus del herpes simple, el Epstein-Barr, la varicela, la infección por Coxsackie, la infección por hepatitis A, y también se ha reportado síndrome de Stevens-Johnson por la infección de la poliomielitis. También tenemos infecciones bacterianas, en especial por el Mycoplasma pneumoniae, la Yersinia, la brucelosis, el Staphylococcus aureus. En especial, esta se ha estudiado porque, y hablando un poco de fisiopatología, es porque la exotoxina va dirigida contra la desmogleína. Y la desmogleína es un componente de la glucoproteína transmembrana que se va a unir al calcio de los desmosomas en las células epiteliales de los seres humanos. Actualmente se han identificado 4 miembros de esta subfamilia de la desmogleína, y esta proteína se va a expresar en todas las partes de la epidermis de la piel, pero se expresa principalmente en las capas superficiales de la epidermis de la piel. Entonces también vamos a tener infecciones por Corynebacterium diphtheriae, Francinella tularensis, Rickettsia y Mycobacterium tuberculosis. En cuanto a las vacunas, también se ha reportado casos de síndrome de Stevens-Johnson por la vacuna de la difteria, la vacuna contra el tifus, la vacuna oral de la polio y la vacuna de la BCG. También ha habido casos donde se reporta síndrome de Stevens-Johnson por la vacuna del COVID-19, sobre todo relacionada a la vacuna de Johnson & Johnson. Y en cuanto al 5% sobrante que les decía en un principio, se cree que es por la genética, ya que se cree que puede haber alguna predisposición según el halotipo HLB 12-13. Y también, sobre todo, este halotipo está relacionado en pacientes orientales. También se ha reportado síndrome de Stevens-Johnson, pero no es comprobado en la menstruación y por el embarazo. Y también se ha reportado asociado a otras enfermedades como son el síndrome de Reiter, la sarcoidosis y también el lupus. Es importante recalcar que también el 20% de los pacientes va a tener una recidiva cuando se vuelva a asociar el factor que desencadena el cuadro clínico. Las causas farmacológicas de este síndrome van a ser con una asociación hasta del 82% de los casos. A mayor gravedad clínica es más probable que la implicación sea de un medicamento. El número de casos es, atribuido a cada fármaco, en realidad es bajo, es menos de 5 casos por cada millón de consumidores por semana. Suele aparecer de forma esporádica y se producen pequeñas epidemias cuando se incrementa bruscamente el consumo de fármacos de alto riesgo. También la polimedicación favorece su aparición. Hay que tomar en cuenta que cualquier fármaco puede desencadenar este síndrome, pero la mayoría de los casos es por las sulfamidas, en un 25 a un 34%. Aquí está el trimethoprim sulfametaxol, la sulfadiazina, la sulfadoxina pirimetamina y la sulfasalacina. También los anticonvulsivantes en un 10 al 18%, este es más predominante en niños. Aquí están las hidantoínas, las carbamazepinas, el ácido valproico y los barbitúricos. Siguiente, por favor. También los AINES en un 5 al 43%. La piazolonas, el oxicams, glafenina, aspirina y paracetamol, y el alopurinol en un 36% de los casos. Me siguiente, por favor. También en los países del tercer mundo se ha visto que aparece esta afección con antituberculosos, especialmente con la isoniazida y también con los corticoides en un 9%. También se ha visto que algunos antibióticos presentan esta reacción, como las aminopenicilinas, con la amoxicilina, la ampicilina, también cefalosporinas, quinolonas y tetraciclinas. Pásale, por favor.
Bueno, en tanto las enfermedades autoinmunes ampollosas suelen ser desencadenadas por autoanticuerpos, normalmente mediados por IgG. Estos van a estar dirigidos contra determinadas proteínas de adhesión celular y aún no se conoce la causa de la producción de estos anticuerpos. En general, estas lesiones pueden aparecer en piel en mucosa y algunas aparecen principalmente en mucosa y después evolucionan a la piel. En tanto su clasificación, la clasificación se va a dar según la parte de la dermis y epidermis en que afecten, ¿no? La altura. Primero, tenemos el clivaje intraepidérmico de los grupos de los pénfigos, que son el epidermis, el clivaje de la unión dermoepidérmica, que es el grupo de los penfigoides, y el clivaje sublaminar, que es la epidermosis ampollosa adquirida, y la dermatitis herpetiforme. El pénfigo vulgar, que es uno de los más importantes, es una forma clínica más frecuente en los grupos de pénfigo y suele darse en alrededor del 70%, ¿no? En la mucosa oral. Sus síntomas es una ampolla intraepidérmica cuyo contenido puede ser en principio líquido transparente y más adelante adquiere un aspecto amarillento, oscuro y sanguinolento. Su tamaño puede variar de un alfiler a una castaña y existe cierta tendencia a que sean aisladas. Podemos hacer en examen físico ver que la ampolla que cuando se desplaza la ampolla ejerciendo una fuerza, suele lateralizarse, el cual es del signo de Nikolsky. Dale a la siguiente, por favor. Ya, entonces ahí podemos ver fotos del grupo penfigoide, ¿no? Tenemos del pérfigo vulgar, tenemos que darnos cuenta que el diagnóstico, hay que hacer diagnóstico diferencial, pueden aparecer primero en la boca y después se riegan por todo el cuerpo, y segundo, que el diagnóstico es mediante biopsia y su tratamiento es con la combinación de corticosteroides y depresores del sistema inmunitario, ¿no? Pues dale a la siguiente. En tanto al penfigoide vegetativo, suele ser una variante del pénfigo vulgar, solo presenta el 5% de los casos, y este se va a caracterizar por la presencia de vegetación, de que se va a dar estas alteraciones de forma pustulosa en los lugares húmedos, ¿no? El pénfico por otro lado, el pénfico foliceo es una variante igual de penfigoide que se caracteriza por una acantosis subcordial. En general, suele respetar las mucosas y por lo que es una variante tiene un interés relativo para el ámbito odontológico. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? En tanto, el pénfico eritematoso es una variante y que se limita esencialmente a áreas seborreicas y expuestas a la luz, en presencia de ciertas similitudes con el lupus, por lo cual tendremos que hacer un diagnóstico diferencial y se pueden encontrar erosiones también en la mucosa oral. Por otro lado, el pénfigo paraneoplásico es una variante muy rara, suele aparecer de la forma contaminante a un cáncer, sobre todo un cáncer linforeticular, y su evolución viene determinada por lo general en base a la enfermedad que lo produjo. La combinación de los síntomas se tiene que ver según el edad y los criterios para el diagnóstico del pénfigo paraneoplásico, que existen unos. Dale a la siguiente, por favor. Vamos a bajar más en la piel y vamos a ver del grupo de los penfigoides, el cual es un grupo de dermatomiositis autoinmunes que se caracterizan por una alteración en la cohesión entre la epidermis y la dermis basal. Estos anticuerpos circulantes van dirigidos contra las proteínas de los hemidesmosomas y los filamentos de anclaje. En primer lugar tenemos al pénfigo ampolloso, que se va a caracterizar por unas vesículas y erosiones que se localizan preferiblemente en las mejillas y en las encías. Se suele disponer de datos que indican la presencia de úlceras orales y se asocia a menudo a enfermedades oncológicas de base, ¿no? En la piel se puede detectar lesiones mixtas compuestas de ampollas tensas, no desplazables que no tienen el otro signo, y de áreas eritematosas concluyentes. Uno de los signos más característicos es el intenso prurito en la zona de la lesión cutánea. Las vesículas iniciales suelen ser pequeñas y se transforman en ampollas grandes y tensas, ¿no? Puedes darle a la siguiente, por favor. En tanto al penfigoide, perdón, de las mucosas, el penfigoide mucoso se da en edades muy tempranas, muy tardes, alrededor de los 60, 80 años, suele ser más frecuente en hombres. Se suele observar en la cavidad oral eritemas y tumefacciones, así como vesículas y ampollas. Y la sintomatología clínica inicial
se oculta a menudo detrás de un cuadro de gingivitis, ¿no? Puede dar problemas en el diagnóstico diferencial por este motivo. En casi todas se puede observar una afectación gingival extensas y a menudo contribuye un signo durante un periodo de largo tiempo. Puedes darle a la siguiente. En tanto, bueno, entonces ahora vamos a hablar de de irnos más abajo y hablar de las siguientes lesiones, ¿no? En primer lugar tenemos a las enfermedades con clivaje sublaminar. Tenemos la dermatitis herpetiforme y la epidermiosis ampollosa adquirida. Bueno, regrésale una, por favor. Ya, en tanto al herpes gestacional. El herpes gestacional es una dermatosis del embarazo autolimitada que tiene un interés muy relativo por el odontólogo. Se observan lesiones claras, pero no en las mucosas. La dermatosis por IgE se trata de una enfermedad ampollosa rara que afecta tanto a niños y adultos. La mucosa oral puede presentar lesiones, pero es un blanco principal para el mismo. Y las lesiones orales en los adultos también tienden a curar con forma de cicatrices. La enfermedad suele ser autolimitada, pero tenemos que tener un cuidado porque puede cronificarse la siguiente. Ahora sí tenemos las enfermedades con clivaje sublaminar. Solo dos principales, la epidermis ampollosa adquirida, que esta se caracteriza por la presencia de ampollas y erosiones, cicatrices de la piel y las mucosas. Las lesiones son desencadenadas por microtraumatismos y se puede observar cuadros clínicos altamente variables y también formas evolutivas distintas de esta misma enfermedad, ¿no? Y la dermatitis herpetiforme, la cual es una dermatosis vesiculopapular crónica que se caracteriza por pápulas eritematosas pruriginosas. Se suele asociar a una enteropatía por intolerancia al gluten y desempeña un papel importante también en el tema odontológico. Dale a la siguiente, por favor. Ese es un resumen de todo. Dale a la siguiente. Listo. Bueno, a continuación les voy a Te hablar. felicito. Realmente es una muy buena exposición de todas las ampollosas, a pesar de que te me pasaste un poco de tiempo. Hasta ahora todos lo están haciendo muy bien, se están restringiendo el tiempo y realmente creo que todas son buenas presentaciones. Sigan, por favor. Si no puedo hablar es porque estoy en el auto, entonces hay a veces mala conectividad. Pero les felicito, en general todas buenas exposiciones. Procuren restringirse a los 4 minutos. Continúen. Listo. Bueno, a continuación les voy a hablar acerca del eritema nodoso, las causas y la definición del mismo. Para empezar, el eritema nodoso va a ser una variedad de paniculitis recidivante aguda y va a ser producido por una reacción de hipersensibilidad celular retardada a distancia desencadenada por varios agentes. Se caracteriza este de aquí por nódulos dolorosos localizados en las extremidades inferiores. Bueno, este de aquí va a tener una presencia súbita, van a ser nódulos dolorosos, calientes de aproximadamente de 1 a 5 centímetros, de distribución bilateral y también por lo general van a estar en la cara anterior de las extremidades inferiores en la zona pretibial, aunque podría presentarse en otras localizaciones que, bueno, podrían ser también las partes, superficies extensoras de los antebrazos, muslos o tórax. Estos nódulos varían de color, pero al principio van a ser eritematosos rojo brillantes. Estos de aquí se pueden confluir tomando formas de placas algo elevadas y posteriormente se van a tornar purpúricas y en etapas avanzadas se van a tener o van a adquirir una coloración amarillenta violácea, como podemos ver en la imagen 715, 716 y 717. Estos de aquí tenemos que tener en cuenta que tienen autocuración, no se ulceran y se curan también sin dejar cicatriz en semanas. Pueden existir brotes repetitivos y, bueno, pueden extender la enfermedad por meses. También pueden coexistir con síntomas como fiebre, astenia, pérdida de peso, artralgias, artritis o leucocitosis. Ahora sí, en la etiología o las causas, pues pueden ser desencadenadas por varios estímulos. Uno de estos va a ser infeccioso, como puede ser con las estreptococos, puede ser por tuberculosis, por lepra, puede ser por también infecciones gastrointestinales, yersinia, brucelosis, salmonella o campylobacter, sífilis, toxoplasma, virus de Epstein-Barr, citomegalovirus y micosis profundas. También pueden darse por enfermedades inflamatorias como serían la sarcoidosis, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Becknet.
Este de aquí va a ser una enfermedad multisistémica de los vasos. Todos los vasos iban a tener inflamación. También pueden ser por carácter autoinmune, pueden ser también producidos por algunos fármacos, en especial lo que son los antibióticos y anticonceptivos de primera generación. También se puede dar por neoplasias y en algunos casos en el embarazo. Bueno, también tenemos que tener en cuenta aquí que, bueno, algunos causas pueden ser idiopáticas y este de aquí puede ser el primer síntoma de una enfermedad sistémica ya resistente. Como para terminar, es más frecuente en el sexo femenino y aparece entre los 20 a 30 años de edad, y en los niños pues está igual entre los dos sexos, tanto masculino y femenino. Y es más frecuente que aparezca en lo que es primavera y invierno. Cámbiale, por favor. Listo, aquí les hice unos cuadritos de infecciones bacterianas, fúngicas, víricas, otras causas que pueden darse, enfermedades malignas y fármacos que producen lo que sería el eritema nodoso. Cámbiale, por favor. Entonces ahora les voy a hablar sobre el pioderma gangrenoso y las asociaciones o causas que este tiene. Este va a ser una de las dermatosis neutrofílicas y va a ser inflamatoria no infecciosa, que primariamente es estéril, ulcerativa y por lo general es infrecuente. Se va a caracterizar por lesiones ulcerativas recurrentes y tiene hallazgos clínicos distintivos. Cate, no se te escucha. Como una pústula o nódulo doloroso que rápidamente evoluciona a una úlcera de crecimiento rápido y progresivo. Por lo general tiene bordes violáceos, eritema perilesional, un fondo fibrinoso y exudado purulento o hemorrágico como se ven en las fotos. Esta no presenta características histológicas específicas. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ahí creo que ya. A ver, entonces, del pioderma gangrenoso es una dermatosis neutrofílica, va a ser inflamatoria, estéril, ulcerativa e infrecuente y va a tener lesiones ulcerativas recurrentes. Suele iniciarse como una pústula o nódulo doloroso y rápidamente va a progresar a una úlcera de crecimiento rápido y progresivo. Tiene bordes violáceos, eritema perilesional, fondo fibrinoso y exudado purulento o hemorrágico, como pueden ver en las fotografías. Este no presenta características histológicas específicas, por lo que el diagnóstico del pioderma gangrenoso se va a basar en la exclusión de otras causas de úlcera. Este se puede presentar en ausencia de patología asociada o en contexto de alguna enfermedad sistémica de base. Se estima que su incidencia es de alrededor 3 a 10 casos por millón de habitantes al año y por lo general se sitúa entre los 20 a 50 años con un leve predominio del sexo femenino, pero se ha descrito que puede ser en cualquier edad y que hay casos pediátricos también que representan un 4% del total de los casos. Con relación a las causas, se desconoce exactamente la patogenia y las causas del pioderma gangrenoso, pero se cree que hay mecanismos de mediados inmunológicamente que van a jugar un papel importante. Se asocia frecuentemente a enfermedades sistémicas con una patogenia autoinmune, junto con la presencia del fenómeno de patergia. Y esto va a reforzar la hipótesis de que es un proceso inmunológico anormal, así como que se da también una respuesta inflamatoria descontrolada, exagerada y alterada. La patergia que les mencioné se va a referir a la aparición de una lesión de pioderma gangrenoso posterior a un traumatismo, sea una intervención quirúrgica, una biopsia o un traumatismo banal. El pioderma gangrenoso es una entidad que puede presentarse en varias formas clínicas, pero las más frecuentes son la ulcerativa, la ampollosa, la pustulosa y la vegetativa. Por otro lado, tenemos también la periostomal, la genital, la que es en mamas y la postquirúrgica. Hay una variante infantil que afecta cabeza, cara, cuello, pero no tiene enfermedades de base y es en poco porcentaje. Ahora, por lo general se va a afectar más a las pantorrillas, pero se puede hallar en cualquier parte del cuerpo. Y el 50% de los casos es en los que se halla enfermedades sistémicas de base. La ulcerativa, que es de las más frecuentes que le mencioné, esta también se le llama clásica y es relacionada a mecanismos de patergia, que les decía que era por traumatismo, una biopsia o alguna intervención quirúrgica. La ampollosa, que es atípica, también llamada atípica, es más por trastornos hematológicos
y aquí se debe investigar neoplasias malignas en sangre. El pustuloso, que como el anterior, el ampolloso, por ejemplo, la metaplasia mieloide. El pustuloso, que es la que le ven la foto ahí, es más asociado a enfermedad inflamatoria intestinal, por lo general cuando hay agravaciones o exacerbaciones de la colitis ulcerosa. Y el vegetativo superficial, que este no va a contar con enfermedad de base, por lo que no necesita un tratamiento sistémico. También está la periostomal que les mencioné, que es por enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad diverticular intestinal, neoplasias intestinales, perforación intestinal, vejiga neurógena, colitis colágena y esclerosis sistémica. La genital no tiene causa aparente, pero se da más en niños. El pioderma gangrenoso en mamas es por mecanismos de patergia, principalmente por intervenciones quirúrgicas o biopsias. Y la posquirúrgica, por lo general, es una infección en el sitio de herida quirúrgica. Pásale, por favor. Ya, yo voy a continuar con el tema del granuloma anular, su clínica y causas. Para empezar, hasta el momento se han descrito unas 5 formas clínicas del granuloma anular. La primera es la clásica o localizada. Esta es la más frecuente, se manifiesta con pocos nódulos que confluyen en placas de forma anular o arciforme, que es como anillo, un círculo. La característica de esta es que, como en la primera foto, puede ir de color piel normal a un color eritematoso violáceo. Las dimensiones van a ir de 1 a 5 milímetros de diámetro. Su localización más común es en el dorso de manos y pies, también en caras laterales de los dedos, de los codos y en las rodillas. Estas pueden ser pruriginosas en algunos casos e involucionar de forma espontánea. Un 50% de los casos involucionan a los 2 años y no dejan ninguna cicatriz. La siguiente es la diseminado generalizada. Esta se representa el 15% de los casos. Es predominantemente, se presenta en adultos con una edad media de 40 años en un 70% de los casos. Estas se van a localizar más, como vemos en las imágenes, en tronco y en extremidades. Van a responder parcialmente al tratamiento y se cree que tienen una predisposición genética y también asociado con algunas dislipidemias. La evolución de esta es crónica y su involución va a ser después de unos 3 o 4 años. La siguiente, por favor. Ya, en la siguiente vamos a tener, el tercero va a ser la forma clínica perforante. Esta aparece en 5% de los casos, va a ser más predominante su aparición en manos, pero su característica es la presencia de pequeños nódulos umbilicados. También estas pápulas van a ser autorresolutivas, pudiendo al involucionar dejar un área hiper o hipopigmentada en el paciente. Hay 2 formas, una localizada que va a encontrarse también en miembros superiores, pelvis, y una generalizada que es la más también común, que va a estar en abdomen, en tronco, en miembros superiores e inferiores. Estos pacientes en un 25% de los casos refieren que tienen prurito y otro 25% se encuentra con dolor, principalmente cuando la lesión está localizada en las palmas de las manos. El siguiente tipo subclínico es la subcutánea. Esta predomina en niños entre los 5 y 6 años de edad. Es un proceso autolimitado, pero con tendencia a tener recidivas. Afecta a las manos, a la cara anterior de las piernas, que es la zona pretibial, pies y el cuero cabelludo en algunos casos. Esta se caracteriza por la presencia de uno o varios nódulos subcutáneos, el tamaño va a ir de 1 a 4 centímetros de diámetro, tiene un rápido crecimiento, son indoloros y sin signos inflamatorios agregados. Son duros al tacto y no se adhieren a un plano profundo y son recubiertos de la piel normal. Estos nódulos, por tener este aspecto clínico, es un aspecto reumatoide, se los ha denominado nódulos pseudoreumatoideos. Como vemos en la imagen, el niño tiene en los dedos y en el dorso de la mano, en el dedo. La última es el hallazgo o la forma clínica de placas. Estas son pequeños nódulos que se van a disponer en placas eritematosas, no siempre de manera anular y no siempre son palpables. Son de crecimiento centrífugo que van a cursar de forma asintomática
y a veces son pruriginosas y pueden llegar a tener un gran tamaño. Se sugiere que esta variante se puede encontrar solamente cuando el patrón intersticial, pero solo en histopatología. Pasa a la siguiente, por favor. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar más imágenes respecto. En la parte de arriba arriba y superior izquierda tenemos un granuloma anular en placa en la zona de los pies y puede decirse en la cara anterior de la pierna. En la imagen A y B, que es un granuloma anular diseminado, podemos ver su característica que predomina en tronco y en extremidades. En el granuloma anular subcutáneo profundo, la imagen inferior, que es un niño que tiene en las rodillas y en los dedos y entre los dedos. Y la última imagen, que se encuentra en un granuloma anular en la zona del dorso de la mano. La siguiente, por favor. Ya, y como causas, bueno, hasta la fecha se desconoce. Siguiente. Hasta la fecha se desconoce la etiología precisa, pero puede ser un proceso multifactorial. Algunos factores desencadenantes que están descritos son traumatismos frecuentes o una reacción inflamatoria a picadura de insectos, así como también la exposición solar o también a la fototerapia con PUVA, que esta es una fototerapia con radiación ultravioleta más ¿cómo se llamaba? Era una sustancia fotoactiva que era el soraleno, que se usaba para tratar afecciones de la piel como psoriasis, vitiligo y nódulos de linfoma cutáneo de células T. Ya, también se han descrito esta causa asociada a tumores malignos como el linfoma no Hodgkin, el de mama, de pulmón, de colon, de cervix, de próstata, de estómago y de ovario. Últimamente también se han hecho estudios en donde se lo asocia con virus como el Epstein-Barr, la varicela zoster y el de inmunodeficiencia humana. Y también hay otra causa que puede ser una respuesta a hipersensibilidad, como es en el caso de la diseminado generalizado, que es una de sus causas. Y en la foto de la derecha podemos tener en cuenta que podemos hacer un diagnóstico diferencial con la lepra tuberculoide. En la imagen de las flechitas es un caso de una niña de 3 años que tiene una lesión, de morfología anular con un borde eritematoso y sobrelevado, y en el centro está más aplanado e hipopigmentado. Esta lesión es más o menos de unos 5 centímetros de diámetro y se localiza en la región interna del antebrazo izquierdo. Ya tiene 1 año de evolución y no hubo respuesta a corticoides, entonces se le realizó una biopsia y se demostró que sí era, ya en el estudio anatomopatológico, que era un granuloma tuberculoide, porque tenía características de células gigantes mononucleadas de tipo Langerhans, histocitos de epiteloides y había una corona de fibroblastos y linfocitos. Gracias. La siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a hablar acerca del melanoma maligno, iniciando primero porque el melanoma maligno es un tumor maligno derivado de los melanocitos y va a constituir el tercer tipo más frecuente de cáncer de la piel. Yo les voy a hablar acerca de la clínica, en la cual es importante primero destacar que existen grupos de riesgo. Claramente se encuentran estos definidos, donde la probabilidad de presentar un melanoma maligno puede aumentar hasta 70 veces, y es sobre estos grupos de riesgo en los que tiene que optimizar la probabilidad de diagnosticar precozmente un melanoma maligno. Los factores de riesgo de este van a ser que tenga más de 5 nevos atípicos, más de 50 nevos comunes, que sea de piel clara, ojos claros y pelo claro, especialmente pelirrojo, que tenga quemaduras solares intensas, especialmente antes de los 14 años de edad, que tenga historial de melanoma personal o familiar y que tenga un nevus congénito gigante. En general, en los hombres el melanoma maligno se va a presentar con más frecuencia en la espalda y en las mujeres en las piernas. Y este puede ser indistinguible de un nevus melanocítico común. Pero también puede observarse que algunas veces tenemos que diferenciar del melanoma maligno de un nevus atípico. Entonces, ¿cómo son estos nevus atípicos? Se va a utilizar para esto esta tablita que está a su derecha, que es del ABCDE del nevus clínicamente típico, que la A es asimetría, B bordes irregulares, C colores, que
tiene que ser de 3 o más colores, D de diámetro mayor a 5 milímetros y la E de evolución, que va a ser el cambio de tamaño, color, forma o inicio de los síntomas. También puede presentarse como una de las 4 formas clásicas de melanoma maligno. Pásale, por favor. Ya, que son estos de aquí. Entonces, van a haber 4 tipos de melanoma maligno. El primero va a ser el extensivo superficial, que va a ser el 70%, que está ubicado en cualquiera de las extremidades inferiores y del tronco. Entonces, este es la imagen superior que se encuentra en la mitad de la diapositiva. Va a ser una lesión plana con áreas elevadas, tonos múltiples y va a ser de crecimiento lento. La imagen que se encuentra más apegada hacia la derecha va a ser la forma nodular, que va a ser del 15%. Aquí se va a presentar en el tronco, cabeza y cuello, y esta va a ser una lesión elevada como una placa gruesa, lesión cupuliforme, polipoide o exofílica. Va a tener tonos de azul, negro y ocasionalmente sin pigmento, y va a ser amelanótico y va a ser de crecimiento rápido, que este va a crecer en solo meses. Podemos ver que el gráfico debajo de la tabla va a ser la forma lentiginosa sacral, que va a ser del 5 al 10% y se va a presentar en palmas, plantas y subunguial. Este va a ser principalmente pacientes mayores y va a ser una lesión pigmentada macular con pápulas o nódulos focales. Va a tener tonos múltiples de café, negro, azul y zonas despigmentadas. La forma subunguial va a ser una lesión pigmentada en zona de matriz con extensión al lecho y la menunguial y va a ser de crecimiento lento. Y por último, la imagen del paciente con el melanoma en la nariz va a ser la forma lentigo maligno melanoma, que va a ser del 5%. Esto puede observarse principalmente en cara, cuello y dorso de las manos, que van a ser las áreas fotoexpuestas, y va a ser principalmente en pacientes mayores y va a ser una lesión pigmentada plana con áreas focales son levantadas en tonos de azul y gris y va a ser un crecimiento muy lento de hasta 20 años. Pásale, por favor. Y en cuanto al pronóstico de primero que el diagnóstico se va a realizar con la confirmación histológica, que mediante una biopsia decisional, y se va a tener en cuenta 3 datos histológicos en cuanto al pronóstico, que van a ser primero el índice de Breslow, que va a medir el grosor de la tumoración desde la capa granulosa en profundidad, y hasta 0,8 milímetros va a tener un buen pronóstico, y va a tener un mal pronóstico cuando tiene un grosor mayor de 3 a 4 milímetros. La segunda dato histológico que tenemos que tomar en cuenta es el nivel de Clark, que va a determinar los niveles anatómicos de invasión, que van a ser in situ o intraepidérmicos y hasta la invasión de la hipodermis. Y la presencia va a ser, la tercera va a ser la presencia de ulceración, en la que si es que se encuentra ulcerado va a tener peor pronóstico que cuando no se encuentra una ulceración en el melanoma. Pásale, por favor. Ya, y les voy a hablar acerca de la clínica y de las causas del líquen plano. Bueno, en sí el líquen plano va a ser una enfermedad inflamatoria que puede afectar la piel, las mucosas, tanto genitales, las uñas y el pelo. Es importante saber que esta enfermedad no es contagiosa y muchas veces se cura sin ningún tratamiento, pero en la mayoría de los casos suele ser recurrente. La causa del líquen plano va a ser desconocida, pero en varios estudios que se realizaron de las lesiones de los enfermos con líquen plano, se ha demostrado la presencia de los linfocitos T que atacan las células de la capa basal de la epidermis. Bueno, esta agresión del sistema inmunológico va a dar para la aparición de lesiones inflamatorias que son características del líquen plano, como son rojas o violáceas y también pruriginosas. Bueno, hasta el momento, como ya dije, se desconoce la etiología de la enfermedad, pero sin embargo se han planteado varias hipótesis sin saber hasta el momento si existe una predisposición o factor desencadenante, o bien sea el resultado de una interacción de varios factores. Dentro de la etiología del líquen plano tenemos las causas idiopáticas, que consta de aspectos genéticos, infecciosos, psicológicos, inmunológicos, mecánicos, irritativos y también ambientales. Otra
Otra etiología puede ser que está asociada a fármacos bioquímicos. Bueno, aquí es importante recordar que los fármacos que con mayor frecuencia se han asociado al líquen plano y ante todo recordar que la erupción suele aparecer semanas, meses o también incluso después de un año de estar administrado el medicamento y por lo general desaparecen después de un tiempo variable que va de semanas a meses posterior a la suspensión del mismo. Tenemos que saber que aquí entre los fármacos, los que pueden causar líquen plano están los antihipertensivos, los antiinfecciosos, los AINES, los antimaláricos, psicofármacos, neurolépticos, hipoglucemiantes, antimitóticos, los metales pesados y también sales de oro. Otra etiología pues, es que puede estar asociada a otras enfermedades como son la colitis ulcerosa, la alopecia areata, también el vitiligo, el lupus eritematoso discoide, la miastenia gravis, la hipogambulinemia, bueno, entre otras. También mencionaba que puede estar asociado a procesos neoplásicos. Bueno, aquí en un pequeño porcentaje las neoplasias inician la aparición del líquen plano. Y mencionaba que existen casos descritos en el caso de las personas que tienen un linfoma, también linfomas, tumor carcinoide y también un hepatocarcinoma. Bueno, el cuadro clínico menciona que la lesión elemental en piel es una pápula firme, poligonal, brillante, de coloración roja rosada, que posteriormente se va a tornar violácea. En su superficie, como vemos, se observan líneas de color blanco grisáceo, características que estas líneas van a ser denominadas las estrías de Wickham. Van a estar acompañadas de prurito y también del fenómeno de Koebner. Bueno, las lesiones por lo general se distribuyen de manera asimétrica y bilateral de predominio en las extremidades. La topografía predilecta es áreas de flexión de las muñecas, brazos y piernas de predominio en la cara interna. También menciona que, bueno, la evolución suele ser hacia la mejoría en entre 4 a 5 meses sin tratamiento, dejando una pigmentación residual color rosa azulosa o bien secuelas discrómicas sobre las lesiones hiperqueratóxicas. Bueno, existe una mnemotecnia para recordar de manera rápida y sencilla las características clínicas del líquen plano, que estas van a ser las 4P, que consta de pápula, que va a ser poligonal, pruriginosa y púrpura. Cámbiale, por favor. Bueno, ahora vamos a ver los criterios de diagnóstico de la dermatitis atópica. Sabiendo que la dermatitis atópica es una enfermedad cutánea inflamatoria crónica que se da por un mecanismo inmunológico gracias a que la persona que padece esto es hipersensible a antígenos variados. Entonces va a provocar liberación de diferentes factores inflamatorios y en la piel va a provocar los eczemas. Entonces, uno de los criterios que tenemos es de Hanifin y Rakha. Aquí vamos a tener criterios mayores y criterios menores. Para que este sea positivo debemos tener 3 o más síntomas o signos que se encuentran en el paciente, como prurito, morfología y distribución características como la liquenificación en flexuras en adultos, afectación de cara, flexuras y superficies de extensión en niños y jóvenes, combinación de estos patrones en niños y adultos. Tiene que ser de carácter crónico y recidivante. Un historial personal o familiar de atopía. Cámbiale, por favor. Y en los criterios menores igual tiene que cumplir 3 o más, como es la cerosis, que es la piel seca, la ictiosis, la exageración de pliegues palmares, la queratosis pilar, como vemos en la segunda imagen, reactividad cutánea inmediata tipo 1, a los test cutáneos, elevación de los valores séricos de IgE, edad precoz de comienzo, la tendencia a infecciones cutáneas y déficit de la inmunidad celular, tendencias a dermatitis inespecíficas de pies y manos, eczema de pezón, keilitis, que es la inflamación y pequeñas grietas en la boca que se forman ahí en la comisura del labio.
conjuntivitis recidivante, pliegue infraorbitario de Denny Morgan. Está en la última imagen, que se aumentan estos pliegues, pueden observar. Un queratocono, catarata subcapsular anterior, ojera o obscurecimiento periocular, está igual en la última imagen. Palidez facial o eritema en cara, pitiriasis alba, que está, ahí pueden observar, está entre la cuarta. Bueno, también tenemos lo que es, aquí está la pitiriasis alba. Ya. Pliegues en parte anterior del cuello, prurito provocado por la sudoración, intolerancia a la lana y los solventes. También tenemos acentuación perifolicular, intolerancia a algunos alimentos, evolución influenciada por factores ambientales y emocionales, y el dermografismo blanco, que se forman abones al momento de que el paciente se va a rascar y se forman unas líneas blancas. El siguiente, por favor. Ya, tenemos también los criterios de diagnóstico del grupo británico. Aquí vamos a tener una manifestación esencial, que es la dermatitis pruriginosa, manifestaciones asociadas al menos 3, que es la historia de afección de pliegues cubitales, popliteos, tobillos o cuello y mejillas en niños menores de 10 años. Un historial personal de asma o fiebre del heno o historial familiar de atopía en familiares de primer grado en niños menores de 4 años. Historia de sequedad cutánea generalizada en el último año. Eczema flexural visible en mejillas, en la frente y en la región extensora de las extremidades en niños menores de 4 años. Un inicio antes de los 2 años y no válido si el niño es menor de 4 años. Entre los criterios de exclusión tenemos que el diagnóstico de dermatitis atópica requiere la exclusión de otras enfermedades como son la escabiosis, la dermatitis seborreica, la dermatitis alérgica de contacto, la ictiosis, la psoriasis y otras inmunodeficiencias. Cámbiale, por favor. Ok, les voy a explicar la regla del 9. Primero, la gravedad de la enfermedad se va a establecer por el porcentaje de la superficie corporal comprometida. Se hace mediante la regla del 9, utilizada también en las quemaduras. Consiste en dividir la superficie del cuerpo en áreas equivalentes al 9% de la superficie corporal total o por múltiplos de 9. ¿Qué significa esto? Digamos que el tórax vale 9% y el abdomen 9%. La espalda va a valer un 18%, cada extremidad superior va a valer 9% en su totalidad, adelante 4,5 y atrás 4,5. La cabeza va a valer 9%, cada pierna va a valer 18%, pero aquí se divide en 9% adelante y 9% atrás. Y si es en cuentas, le va a dar 1% que va a ser la ingle. Esa es la regla del 9%. Pásale, por favor. Pásale, por favor. Ya. Y les voy a hacer una pequeña introducción, por decirlo así, de las enfermedades ampollosas localizadas, que van a ser la dermatitis, la tiña bulbosa del pie, y ahí están sus principales características clínicas. Estos en localizadas. Pásale, por favor. En tanto, en generales, ahí está el penfigoide ampulloso, el pénfigo foliáceo. Estas son sus principales características clínicas para saber a qué enfermedad vamos a estar tratando. Pásale. En tanto al tratamiento para enfermedades autoinmunitarias, los primeros que vamos a tener de elección van a ser los corticoides, ya que su farmacología es conocida a efectos de nivel antiinflamatorio e inmunosupresores. También se deben vigilar sus múltiples efectos secundarios, tanto agudos como crónicos, entre los que destacan insuficiencia suprarrenal, alteraciones electrolíticas e hipertensión arterial. La azathioprina va a ser usada en el pénfigo vulgar, va a ser un antagonista de las purinas e es inmunosupresor. Ahorrador de corticoides. Se obtiene un efecto terapéutico de las 6 a 10 semanas y debemos prevenir su interacción con el halopuridol, el captopril y anticoagulantes orales. Aunque su efecto secundario más frecuente son las molestias gastrointestinales, no debemos olvidar el potencial, aunque bajo efecto oncogénico que tiene. El micofenolato va a tener buenos resultados en el pénfigo vulgar, va a ser un antagonista de la síntesis de la ADN nucleótidos. Su eficacia se obtiene de las 3 a las 6 semanas y provoca frecuentes molestias gástricas, astenia y en ocasiones linfopenia y mielosupresión.
Va a ser menos hepatotóxico que la azathioprina. En cuanto a la ciclofosfamida, va a ser un agente alquilante de uso oral o intravenoso, efecto terapéutico de 4 a 10 semanas. Va a ser más tóxico que la azathioprina, aunque algo más eficaz. Va a provocar frecuentes y potencialmente graves efectos secundarios, como la leucopenia, a veces muy severa, sobre todo en los 6 a 14 días después de su administración intravenosa. Pueden aparecer úlceras orales, nefrotoxicidad y hepatotoxicidad. También se pueden apreciar fibrosis pulmonar, pero esto es muy rara ocasiones. En tanto, las inmunoglobulinas intravenosas van a actuar por un mecanismo variado. Se van a usar en el pénfigo vulgar, posiblemente van a aumentar el catabolismo de los anticuerpos neutralizándolos. Se van usado en múltiples patologías autoinmunes que presentan un rápido inicio de acción, aunque se han descrito numerosos efectos secundarios como la trombosis, fallo renal agudo y la anafilaxia. Lo que aparecen también son cefaleas y náuseas, y bueno, esto depende de la velocidad de infusión. En tanto, el metrotexato va a ser un antagonista del ácido fólico que ha sido utilizado como moderador de los corticoides a dosis bajas, de 7,5 a 15 miligramos por semana. Se desaconseja en el pénfigo vulgar. En el rituximab se trata de un anticuerpo monoclonal anti-CD20 que se expresa en las células B maduras y prevé tarda en hacer efecto más o menos un mes, que dura de 9 a 12 meses, aunque hay ocasiones que puede durar más tiempo. Se usa cada vez más en más patologías autoinmunes, siendo el mayor riesgo el de las infecciones oportunistas. Pásale. Ya, las toxicodermias son reacciones adversas medicamentosas que ocurren en la piel y existen determinados factores predisponentes. Primero, la edad. En los niños por la inmadurez de las enzimas, en los ancianos porque son polimedicados y aumentan las posibilidades de las reacciones cutáneas. En las enfermedades bases, cuando tienen alteraciones hepáticas o renales, en factores genéticos, en patologías que alteran los sistemas enzimáticos, como por ejemplo los pacientes acitiladores lentos. En la predisposición es más en mujeres porque tienen una masa corporal menor, pero en algunas enfermedades que ya vamos a ver hay más predisposición en los hombres. Tener reacciones adversas previas también da más predisposición. Que la vía de administración de medicamentos sea parenteral también, y los factores ambientales, mucha exposición al sol y tener el virus de Epstein-Barr. Se dice que el 90% de los pacientes que consumen amoxicilina y tienen el virus pueden causar una toxicodermia. La siguiente, por favor. Ya, en el eritema multiforme, esta patología va a comprometer la piel y las mucosas. Va a ser de inicio agudo, leve, es autolimitado y recurrente. Se asocia a infecciones virales. En la epidemiología es más común en adolescentes, en adultos y en hombres. En la etiología, como les dije, son asociados a infecciones virales, más al herpes simple, pero pueden asociarse también al herpes zóster, al parvovirus, al Epstein-Barr, al de hepatitis B y C, y aparece 7 días después del contagio. Las manifestaciones clínicas podemos tener síntomas respiratorios, fiebre. La erupción cutánea, vamos a tener aquí las características específicas. Tiene distribución acral, es decir, en las extremidades, con extensión centrípeta, es decir, hacia el centro de nuestro cuerpo. Entonces, por lo que se va a caracterizar estas lesiones es que va a tener 3 componentes, lo que vamos a ver en la imagen de la izquierda inferior. Vamos a tener un disco o ampolla central oscura interna. Después tenemos un anillo pálido infiltrado en el medio, y después, como tercera capa, digámoslo así, es un halo eritematoso externo. Esto va a durar por lo menos unas 2 semanas, involucrando por lo menos 10% de la superficie corporal. Y puede también afectar a la mucosa, en su mayoría la mucosa oral. El diagnóstico diferencial puede ser la urticaria y el síndrome de Stevens-Johnson. Como es autolimitado, entonces el tratamiento solo va a ser sintomático. La siguiente, por favor. Ya tenemos el síndrome de Stevens-Johnson y la necrosis epidérmica tóxica, que es como una complicación de este síndrome. Entonces, esta es una reacción mucocutánea aguda caracterizada por la necrosis y desprendimiento de la epidermis. Puede tener una extensión variable y, dependiendo de esta extensión, puede ser fatal. La epidemiología es poco frecuente y la edad
en cualquier edad y es más predisponente en las mujeres. Ya, se va a clasificar según el porcentaje de superficie afectada. Si se afecta menos del 10%, hablamos de síndrome de Stevens-Johnson. Si es que afecta del 10 al 30, una superposición entre el síndrome de Stevens-Johnson y la necrosis epidérmica tóxica. Y si hablamos mayor del 30% de la superficie corporal, ya hablamos de la necrosis epidérmica tóxica. En la etiología tenemos por fármacos y por infecciones. En los fármacos los más importantes son las sulfas, el allopurinol, la carbamazepina, el fenobarbital. Y las infecciones es el Mycoplasma pneumoniae. Este micoplasma va a producir esta síndrome porque va a generar una reacción inmunitaria citotóxica mediada contra los queratinocitos. Ya. Las manifestaciones clínicas más importantes aquí es el signo de Nicosli positivo, es decir, que hay un desplazamiento de la epidermis por una presión lateral, como vemos en la imagen inferior derecha. Estos síntomas van a aparecer después de 1 a 3 semanas de la exposición al agente causal. Va a ser al revés del otro, va a iniciar en el tronco y va a tener una extensión centrífuga. En las características que vemos aquí en la piel tenemos un exantema macular eritematoso purpúrico con formación de lesiones en diana atípicas. Posteriormente se van a formar las ampollas que vemos abajo. Estas ampollas son flácidas y se rompen con facilidad, dejando zonas erosivas. Como vemos en la imagen inferior del cuadrito verde, ahí es cuando ya se reventaron las ampollas. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Ya. En el diagnóstico diferencial vamos a tener el síndrome de Tres y el síndrome estafilocócico de la piel escaldada, como dos principales. En las complicaciones, como es una patología muy grave, entonces puede tener sepsis, insuficiencia respiratoria, fallo multiorgánico, y cuando tiene solamente el síndrome, va a tener una mortalidad de 5 a 12%, pero si ya llega a una necrosis, entonces ya tiene una mortalidad superior de un 30%. El tratamiento principal es la suspensión de los medicamentos, por lo cual pasó el síndrome, y se ingresa a la unidad de cuidados intensivos para vigilar los fluidos, los electrolitos, y se dan tratamientos inmunodepresores. Se puede dar corticoides o inmunoglobulina intravenosa. La siguiente. Ya, yo les voy a hablar de los criterios diagnósticos del DRESS y las causas más frecuentes. Primero, DRESS es un acrónimo que significa reacción farmacológica con eosinofilia y síntomas sistémicos. Su diagnóstico es clínico y también se puede hacer por un registro. Primero, antes que nada, en el DRESS aparece un ras cutáneo maculopapuloso que va a evolucionar a la eritrodermia y posterior a eso a la descamación. Este aparece entre las 2 y 6 semanas de contacto con la medicación sospechosa. La cara, el tronco y las extremidades superiores van a ser los primeros lugares afectados y posteriormente las extremidades inferiores. Aquí la participación del compromiso mucoso en realidad no es característico. Vamos a encontrar ciertas alteraciones hematológicas como eosinofilia y a veces la presencia de linfocitos atípicos. También va a haber compromiso sistémico como adenopatías, hepatitis, nefritis intersticial y neumonitis intersticial. En la imagen de la izquierda, bueno, aquí hay un montón de imágenes que van a ver, por ejemplo, en la primera vemos erupciones morbiliformes, en la segunda, ahí tienen las letras, en la B, es una dermatitis, es una eritrodermia, perdón. En la C es el edema facial, que también es característico. De ahí tenemos placas, cambios purpúricos en la del medio. También hay la descamación en la F, esa es la descamación que ya es en etapas más tardías. Y bueno, en el cuadrito que pueden ver ahí, estos son diferentes registros. La primera, que es la de Boquet, la europea y la japonesa. Entonces,
Se utiliza más la europea porque esta de aquí, ellos desarrollaron una tabla diagnóstica expandiendo los criterios de Boquet. Entonces, esto se basa en hallazgos clínicos, de extensión de las lesiones, del compromiso de los órganos, el curso clínico, y de acuerdo a todo esto se puede clasificar como definitivo, probable o posible. Entonces, como ya les mencioné, aquí pueden ver cada uno de los criterios que tienen la erupción cutánea, la hospitalización, la fiebre mayor a 38 grados, obviamente la sospecha de una reacción causada por fármacos, el hecho de que más de un órgano esté involucrado, las anormalidades hematológicas, la linfocitosis o linfopenia y la eosinofilia también. Pásale. Ya, de ahí tenemos entre sus causas más frecuentes, como ya les dije, esto es por una reacción farmacológica. Entonces, entre los fármacos más frecuentes vamos a tener a los anticonvulsivantes aromáticos, entre ellos la carbamazepina, la fentoína, el fenobarbital, la primidona, la lamotrigina también. Esto también puede ser causado por sulfas, por beta bloqueantes, por AINES, por yecas, y el más frecuente es el alopurinol. Entonces, a la derecha pueden ver las imágenes en las cuales pueden observar lo que son las erupciones. De hecho, es bastante parecido a las erupciones que son causadas por el sarampión. Y ya, pásale. ¿Quién continúa que no se escucha? Don Mateo, mi compañero está teniendo problemas con el micrófono, entonces creo que hasta mientras podemos pasar hasta que logre activar. Claro, pasemos a la siguiente charla. ¿A quién le toca? ¿A qué diapo le pongo? ¿Se me oye ahí? Ahí le dejó. ¿Cuál es el volumen? ¿Se me oye ahí mejor? Ahí sí. Ahí sí. Ya, chévere. Entonces, yo les voy a hablar sobre la incidencia del cáncer de piel en el Ecuador. El cáncer de piel tiene dos variantes fundamentales, que es el melanoma y el no melanoma. El primero es sumamente agresivo y de alta mortalidad. El riesgo de desarrollar melanoma está asociado a la radiación ultravioleta, al color de la piel y al sitio geográfico. Y cerca del 80% de los casos y el 65% de las defunciones por melanoma en el mundo van a ocurrir en Oceanía, Europa y América del Norte. En los residentes de Quito, como se ve en la gráfica, representa el 1.7% de todos los cánceres diagnosticados en el periodo del 2022 al 2015, 2011, perdón, al 2015. Y el 75% se presenta en menores de 47 años. Las tasas de incidencia se incrementaron en varones y en mujeres del 2.7 al 2.9 por 100.000 en el quincenio de 1986 y 1990, a 4.7 y 3.2 en el periodo del 2011 al 2015. Quito se ubica en el puesto 40 en hombres y 41 en mujeres entre 90 y 69 países que publicaron los datos de cáncer de piel.
En la mayoría de cáncer de piel no melanoma, del 70 al 80% corresponde a carcinomas vasocelulares, el 15% a escamocelulares y en menor porcentaje a otros tipos histológicos. La génesis de este cáncer de piel no melanoma está relacionado en su mayor parte con la exposición a la radiación ultravioleta, tanto en duración como intensidad. La radiación ultravioleta va a dañar el ADN de las células epidérmicas y otro factor que contribuye es el tipo de piel, que son más proclives los de tez blanca y ojos claros y los que tienen una menor cantidad de melanocitos. Pásale a la siguiente, por favor. Pásale, por favor. Ya. Entonces, el cáncer de piel no melanoma tiene tasas elevadas de incidencia, pero presenta baja mortalidad. En Quito, la tendencia de la incidencia del cáncer de piel no melanoma, tanto en hombres como en mujeres, desde 1985 hasta el 2015, presentó un incremento progresivo. En el periodo de 1986 y 1990, la tasa estandarizada de incidencia en hombres fue de 21.4 y en mujeres de 21.7, mientras que en el periodo más actual del 2011 al 2015, los varones ascendieron a 41.1 y 36.7 en mujeres respectivamente. El cambio porcentual anual promedio de las tasas de incidencia es significativo para los dos sexos y a mayor edad le corresponden mayores tasas de incidencia. En nuestro país, por su localización ecuatorial, la radiación ultravioleta es bastante elevada y aún más en zonas de altura. Por ejemplo, las tasas de incidencia de cáncer de piel van a ser mucho mayores, así como se ve en la gráfica de abajo a la derecha, en Quito, en Cuenca y en Loja, en comparación a Guayaquil, Manabí y El Oro. Las tasas de incidencia del cáncer de piel no melanoma en residentes de Quito nos ubican en el puesto 25 y 27 en varones y mujeres respectivamente, entre los 69 países que publicaron el informe. Los países europeos o del norte de América tienen tasas cercanas de 500 por 10.000. También la tendencia ascendente de este cáncer permite coelegir que la mayor fuerza de factores de riesgo como los rayos UV y la alteración de la capa de ozono estratosférico es una barrera que regula la intensidad de los rayos UV. Entonces, en la mejoría de todos los diagnósticos clínicos histopatológicos también es otra como una tendencia para que haya una mayor persistencia de este cáncer. También la mayor acceso a los servicios de salud, el menor acceso a los servicios de salud y el desconocimiento de una mala práctica de la aplicación del bloqueador solar en la niñez, como el cambio de estilo de vida que no hay, en el Ecuador al menos, y peor el uso de vestimenta apropiada. También todo esto podría mejorar si es que se corrigen este tipo de prácticas y si es que hay acciones educativas, que sería fundamental para disminuir la progresión de este cáncer. Gracias. Pásale a la siguiente.
Ya, por último voy a hablarles sobre el linfoma cutáneo de las células T y las pruebas complementarias que se piden de este. Entonces, estos linfomas es un grupo de trastornos linfoproliferativos y se da porque hay una localización de los linfocitos T colaboradores anormal porque tienen una mutación genética y son considerados linfomas not Hodgkin. Estos linfomas cutáneos de células T son parte de linfomas malignos que se subdividen en linfomas cutáneos primarios, en donde están los de células B, y los de células T, en donde tiene varios tipos, pero los dos más importantes es la micosis fungoide, que es la más común, y el síndrome de Sézary. La diferencia de estos dos es porque la micosis fungoide es los linfocitos T que están mutados, se encuentran localizados en la piel de forma bien diferenciada, bien específica y con placas, como se puede ver en la imagen, bien definidas. En cambio, el síndrome de Sézary es cuando estos linfocitos T entran a circulación sanguínea y causan una afectación sistémica. Entonces, la fisiopatología de estos no es bien conocida, pero se sabe que más o menos es que estos linfocitos T tienen un cambio maligno por la mutación. Entonces, con que un linfocito T esté mutado es suficiente para empezar a ver todos estos cambios. Así, dale, por favor. Entonces, el linfocito T va a proliferar, a multiplicarse y a crecer de manera descontrolada. Y estos linfocitos T van a depositarse en la piel, que es el sitio en donde no deberían estar. Entonces, como se ve en la imagen de abajo de la derecha, es una placa bien delimitada y en histopatología se puede ver la gran cantidad de linfocitos T anormales. Pásale, por favor. Ya, epidemiológicamente va a afectar más a hombres que a mujeres en una proporción de 2:1 y sobre todo va a afectar a personas de etnia a personas afroamericanas, adultos de entre los 50 y 60 años de edad. Es muy raro que afecte a niños y adolescentes y adultos jóvenes. Existen dos clasificaciones para estos linfomas cutáneos, uno es de la OMS y el otro es de la Organización Europea para la Investigación y el Tratamiento del Cáncer. En el de la OMS podemos ver a los dos más importantes, más otros tipos de linfoma de este mismo tipo que se van a diferenciar por los marcadores. En la micosis fungoide va a tener 3 variantes, que es la reticulosis pagetoide, la piel laxa granulomatosa y la micosis fungoide como tal, y el síndrome de Sézary. Y en la europea, en la clasificación europea, va a tener 3 tipos: indolentes, agresivos y provisionales. Y la que nos interesa es las provisionales, que aquí se encuentra la micosis fungoide de piel laxa granulomatosa. Pásale, por favor. Ya, hablando de los dos específicamente, la micosis fungoide es la más común, afecta entre el 50 al 70% de personas que padecen este linfoma. Y se llama fungoide porque uno de los tumores en una de las etapas se parece a una infección por hongos. Entonces tiene 3 etapas. La primera es, aparece una placa que puede o no puede ser atrófica, una dermatitis no específica, se localiza en el tórax y glúteos y presenta un prurito leve o ausente. En esta etapa es difícil diagnosticar porque se parece mucho a diferentes patologías, entonces se confunde. La etapa 2 tiene placas intensamente pruriginosas y aparecen las linfadenopatías, y en la etapa 3 estos tumores empiezan a tener una tendencia a la ulceración, como se puede ver en las imágenes de abajo, en las 3 etapas. Y en el síndrome de Sézary tenemos que este es un tipo del linfoma leucémico, es un tipo de leucemia que va a afectar en menor medida entre 1 a 3% de las personas. Y aparecen aquí eritrodermia y la leucemia, presenta también edema de piel, linfadenopatías, la hiperkeratosis palmar o plantar, como se ve en la imagen, alopecia, distrofia de uñas, ectropion y hepatosplenomegalia. Pásale, por favor. Y por último tenemos lo que son las pruebas diagnósticas o complementarias que se hacen para esta enfermedad. Primero hay que saber antecedentes médicos porque estas personas antes de ser diagnosticadas ya presentan lesiones cutáneas por meses o incluso años. Y también se hacen biopsias de la piel de una de las placas o de varias placas que pueda presentar el paciente, y aquí se van a ver 3 cosas: la histopatología,
que es para ver el tamaño, la forma, la disposición de las capas de la piel y si es que ha tomado otras estructuras como los folículos pilosos. Inmunofenotipificación, que es para ver, diferenciar entre el tipo maligno y el tipo benigno o las células sanas, que sobre todo es con marcadores que son proteínas y las células anormales van a tener marcadores CD2, 3, 4 y 5. Pruebas moleculares, que es para ver la mutación genética que tienen estas células, que son sobre todo en el gen TCR clonal. Se hacen pruebas de sangre, como un hemograma con la fórmula leucocitaria para ver el número de leucocitos, el examen de detención, que es para ver la cantidad de células anormales en sangre, que sobre todo son las células de Sézary, la deshidrogenasa láctica, el LDH, porque si está elevado significa que ya hay un daño tisular. Las pruebas moleculares en los linfocitos en sangre para ver las reordenaciones del gen mutado y función hepática y renal, que es para el tratamiento sobre todo. Se hacen biopsias de ganglios linfáticos, sobre todo en el síndrome de Sézary, porque ya es una afectación sistémica. Y por último, las pruebas de imagen que se pueden hacer es la tomografía computarizada, tomografía por emisión de positrones con la fluorodesoxiglucosa, que es la imagen que podemos ver ahí, y resonancias magnéticas, y en el ejemplo de la imagen es un linfoma con afectación de pulmones. Gracias. Bueno, creo que todos han hecho unas muy buenas exposiciones, un buen proceso de investigación, pero creo que nos falta en algunos de los compañeros la capacidad de concreción, la capacidad de dar el condumio y no irse por las ramas, que a ratos es muy extenso. Ariadna, por favor, que compartas la presentación con todos los compañeros y envíame la lista de quién dio cada tema, porque me sé los temas y sé la nota de cada tema, pero no sé los nombres porque no me aparecían en el celular. Entonces me mandas los nombres de los temas, por favor. Y sí, han hecho un buen trabajo, a pesar de que algunos 2 que 3 se me extendieron muchísimo, y muchas veces se puede hacer un resumen del, por ejemplo, te dije, las ampollas estuvo bien dado, pero por ejemplo en un cuadro donde se resalten las diferencias entre unos y otros, les puede ser de mucho más utilidad que ir narrando de enfermedad a enfermedad y dando todo lo de cada una de las enfermedades. Estudiarán la presentación porque de ahí también han de salir preguntas para el examen. Avísame, Ariadna, cuándo quieren dar el examen, ¿sí? Y Ya, Doc, yo le escribo para lo del examen. Doc, una pregunta, ¿le puedo mandar mañana en la mañana la lista? Ah, no, tienes que mandarme hoy antes de las 12. No, sí puedes, hija, por supuesto. Gracias. ¿Tienes mi correo? Sí te envié el otro día mi correo. Sí, el correo ya le mandé la presentación, solo me falta mandarle la lista con los nombres de cada uno. Me mandas la lista mañana, por favor, y que descansen y avísenme en cuándo es el examen. ¿Sí, Ariadna? Sí, Doc, muchas gracias. Gracias, Doc. Gracias. Gracias, Doc. Hasta luego.